¿Cómo le va, señor Galarza? Muy bien, ustedes, encantado de Un verlo. gusto Buen día. recibirte. Bienvenido. Bien, Gracias. lo comentábamos más temprano simplemente como un titular para que tú nos desasnes quién es el nuevo Premio Nobel de la Paz que fue conocido hoy temprano. Alex Bialiatski es un bielorruso preso político en este momento del régimen de Alexander Lukashenko. Obviamente no es el único galardonado, es él y las dos organizaciones de derechos humanos, la famosa Memorial de Rusia y el Centro para las Libertades de Ucrania. Pero Bialiatski es una figura dentro de los derechos humanos muy conocida porque, bueno, primero sigue como preso político en las cárceles de Minsk, estuvo preso ya antes, hace una década, entre el 2011 y el 2014, por lo mismo. Y bueno, a partir de las elecciones en Bielorrusia de 2020, con las protestas que hubo, no sé si vos te acordás, pero hubo un fraude fenomenal donde Alexander Lukashenko ganó por más de 20%. Este es el famoso último dictador de Europa, lo habrán escuchado o lo conocerán por ese nombre muchos, es un aliado de Vladimir Putin. Y bueno, sigue preso y entonces naturalmente este galardón, digamos, que es el más importante. Lo pone sobre su tema, Total, su situación. y además el comité noruego niega que este sea un premio contra Putin, pero bueno, está. Bueno, ahí iba a decir eso. Y además el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. El Centro para la Libertad de Ucrania, que investiga los posibles crímenes en la invasión rusa y además el Memorial, que es la fundación rusa que cerró Vladimir Putin, que investigaba los crímenes de lesa humanidad de la Unión Soviética. Esto viene de Sájarov, que también fue Premio Nobel de la Paz en el 87. Él fue el fundador de esta fundación que hoy se galardona. Pero está claro que la Academia Sueca está fijando posición. En realidad es el comité noruego, porque Bueno, está bien, sí. la Academia Sueca es los otros. No, pero está bien. viste que el Premio Nobel de la Paz es el único que se entrega en Oslo Sí, por tenés los razón. noruegos. El 10 de diciembre se entrega. Y es lo demás Está bien. todo, de literatura, de economía, Sí, todo, sí, se entrega a la Academia Sueca. lo dije por Sí, forma sí, automática, pero digo, a lo que voy, hay una posición en la política en el otorgamiento del premio. Siempre es política, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que ellos, por más que nieguen, no es contra Putin, pero en plena guerra, un Premio Nobel de la Paz a estos galardonados, eso es un mensaje político, yo creo que no hay ninguna duda de eso. No sé si se le entregó la comida a Putin o no, si lo despeina, pero bueno, está. No creo. Sí, lo dudo realmente. Pero, obviamente, no sé, de alguna manera lo beneficia también, ¿no? Porque son tres galardonados que tienen que ver con él, ¿no es cierto? Específicamente por el conflicto de él ahí. Y Lukashenko, aparte, es su único aliado ahí en Europa del Este, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un premio claramente contra Putin, ¿no? Bien, vengamos a la región. Hoy veía tu columna en El Observador como todos los viernes. Ya estamos en la recta ya final y definitiva de la segunda vuelta para las elecciones en Brasil, 30 de octubre. Y allí tú, está el tablero de ajedrez que se está conformando ahora, que da la sensación que el viento a favor es hacia Lula, da la sensación. Puede haber alguna sorpresa con Bolsonaro. Y bueno, y cómo se para Uruguay, también allí lo mencionás en todo esto, ¿no? Sí, la pregunta por Brasil, decía yo. La pregunta por Brasil. De alguna manera Y la bajada tiene que ver justamente con exacto, eso, ¿no? Es Con lo otro. un guiño a Heidegger, que es la pregunta por el ser, es una pregunta muy existencial del uruguayo, ¿no? ¿Cómo nos afecta a Brasil? Exacto. Siempre es la potencia, la gran potencia regional, y el país para nosotros, sin duda, más importante, ¿no? Bien. No solo por ser nuestro segundo socio comercial, por historia y por todo lo demás, sino además porque nuestra economía desde 2002 está muy pegada a la brasileña, ¿no? Y al destino de la brasileña. Ricardo, he escuchado desde el domingo hasta hoy muchas veces la afirmación: el que salió ganando en esto fue Bolsonaro. Bueno, es muy interesante. Hablamos el viernes pasado, te acordás que hablábamos de la previa, ¿no? Y allí mencionábamos los resultados de las encuestas, que eran claramente a favor de Lula y le daban 15 puntos, una luz tremenda. Inclusive llegamos a comentar acá la primera encuesta de Datafolia, que es de Folia de San Pablo, como vos sabés, un grupo editorial y aparte económico y todo lo demás, que como Globo en Río, son muy, muy contrarios al gobierno de Bolsonaro. Sacaron ellos, nosotros comentábamos acá la última encuesta que ya lo daba ganador a Lula en primera vuelta, y eso le dio de alguna manera dos derrotas, ¿no es cierto? O sea, una que
que la elección fue mucho más cerrada de lo que se esperaba, 5%, y otra que no ganó en primera vuelta. Entonces lo habrán visto a Lula, quienes hayan visto ese discurso, un poco desencajado ese día. Tenían los festejos. Exacto, tenían Estaban todo. los festejos. Porque, parecía Maracaná. Porque pensaba que ganaban en primera vuelta. Pareció Maracaná, ¿no? Que tenían el buzo abajo que decía campeón del mundo. Sí, exacto. Pero bueno, en todo caso, sí es para Bolsonaro, pero también no hay que perder de vista que Lula quedó prácticamente a nada de ganar, ¿no? 48.4%, que estamos hablando, 2 millones, poco más de 2 millones de votos. Bolsonaro tendría que remontar casi 6 millones de votos, o más de eso, para pasar a Lula, pero también es cierto que Bolsonaro tiene de su lado lo que se llama en las campañas políticas el momentum, ¿no? La tendencia, ¿no? Y the trend is your friend, vos que hablas inglés, ¿no? La tendencia es tu amiga, dicen los asesores de campaña, ¿no? O sea, es algo muy importante en una campaña electoral y esto, en este caso, el momentum, como te digo, la tendencia, beneficia a Bolsonaro. Veremos qué pasa, de todos modos, todavía quedan unos cuantos días también en esa carrera hacia el centro, en ese viaje al centro de la tierra, que siempre es una segunda vuelta, pues Lula obtuvo 2 apoyos muy importantes, uno de Fernando Henrique Cardoso, como sabemos, una figura de mucho peso en la política brasileña, y de Simone Tebet, que es la que de alguna manera dio un batacazo, ¿no? Porque salió tercera, esperándose que saliera cuarta, ¿no es cierto? De todos modos, esos apoyos hay que tomarlos un poco con pinzas. Pero los gobernadores de... Los gobernadores, aparte otra cosa que no previeron las encuestas, fue el apoyo impresionante que tuvo en ambas cámaras, ¿no? O sea, prácticamente tiene quórum en el Senado el Partido Liberal de Bolsonaro, junto con sus aliados del Centrão, como se llama allá, que son estos partidos de centro-derecha. Y, o sea, si gana Lula se le va a hacer difícil el Parlamento. Muy difícil, muy difícil. De todos modos, obviamente siempre hay partidos chicos, ¿viste cómo es el Congreso brasileño? ¿Te acordás del mensalado? No voy a decir que vaya a ser lo mismo, pero te quiero decir que siempre hay, más allá de los partidos de alquiler y todo lo demás que existen en Brasil, hay componendas legislativas y no va a ser el mismo gobierno de Lula con la misma fuerza que lo vimos desde 2003 hasta 2010, pero de todos modos va a ser un Lula mucho más acotado, pero sabemos que Lula tiene mucha cintura. En cuanto a Uruguay, que creo que es lo que más nos importa, pues hay varias cosas, ¿no? Más allá de lo anecdótico, de que la izquierda del Frente Amplio se mira en el espejo de Lula, o sea, ellos ven que un triunfo de Lula les allanaría el camino para un triunfo de ellos de cara al 2024, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, que es anecdótico y es político, a Uruguay como país, ¿cómo le impacta esto? Muchísimo, y sobre todo porque yo no creo que Lula se vaya a tirar contra Uruguay. Creo que Lula es muy inteligente, tiene muchísima cintura. Pero es muy pro-Mercosur. Pero es muy pro-Mercosur, a diferencia de Bolsonaro, con su ministro de Economía, como hemos visto, que es muy aperturista, digamos, ¿no es cierto? Y como ustedes recordarán, y lo hemos comentado acá, hubo en el último tiempo un factor muy importante en el apoyo de Brasil para que Uruguay por fin, o finalmente después de tantos meses, diera por iniciado la negociación con China de cara a un TLC, algo a lo que Argentina y en particular el presidente Fernández se habían opuesto, como recordarás, de una manera bastante furibunda, ¿no? Ahora se aplacó un poco y responde a eso, a que Brasil dio el sí. Ahí adentro había habido un cortocircuito, lo mencionamos acá, entre el ministro de Economía, Pablo Guedes, y Itamaraty, que Itamaraty no quería darle el apoyo a Uruguay tan decididamente, pero después se impuso la visión de Itamaraty, sin embargo, apoyaron a Uruguay y hoy Uruguay ha encaminado esa negociación un tanto accidentada en un principio, ¿no? Que habría que aprovechar y apurar hasta que asuma el 1 de enero Lula. Sí, si es podría que ser. Lula, porque en definitiva esas reglas de juego pueden cambiar. Pueden cambiar, exactamente. Y lo otro es que no solo eso, también está en juego el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que se estima ahora que con la presidencia de España de la Unión Europea podría reabrirse ese camino, y con Lula especulan algunos analistas económicos sobre todo que no sería tan fácil retomar ese camino. De todos modos, son muchas cosas, sabemos que en ese sentido sabemos para dónde va Bolsonaro, con Lula no está tan claro.
también Lula, en la medida en que está haciendo acuerdos con otros partidos, se lo mencionamos el otro día a Ignacio Bartesagui, se ha borichizado, ¿no? O sea, el mismo cambio que ha tenido Boric en Chile, que ha tenido que centralizar y hacia el centro con su gestión y con su discurso en función de las alianzas para la segunda vuelta. Entonces, el discurso más izquierda sí, ya era para la primera vuelta. Se ha prácticamente borrado muchas de las cosas de izquierda, de la izquierda más radical del programa de Lula, no las vemos, ¿no? Por eso digo, porque se tiene que sacrificar eso para poder lograr el acuerdo de los partidos. Como bien, bueno, recibió inmediatamente el apoyo de Ciro Gómez, pero como vos decís, ahora Fernando Enrique Cardoso, ahora Simone Tebet, que es de centro derecha, recordemos, ¿no? Y es de una región del Mato Grosso do Sul, que es una región muy conservadora, ¿no? Ella es hija de un político muy conservador del lugar y muy famoso, por eso arrastró también muchos votos. O sea, debe haber pedido algo. No sé qué, pero algo. Dijeron que de entrada dijeron que se lo iban a ofrecer y algunos ministerios, algo le van a dar. En cualquier caso, como bien decías, en esa derechización de Lula, hasta el tema de la economía ha hablado, ¿no? De que esto que estábamos hablando recién, que él ha pegado una vuelta y de que tiene una visión un poco más liberal. De todos modos, no quiere soltar prenda en cuanto a quién va a ser su ministro de Economía, lo cual determina muchas cosas, ¿no? Recordemos que cuando él llegó en 2003 a la presidencia de Brasil, ¿te acordás que nombró en el Banco Central a Meireles? Y esa fue una señal a los mercados y ahí prácticamente, además del espaldarazo importante que le dio Fernando Enrique Cardoso en ese momento, acomodó a Brasil, que se esperaba en los mercados. ¿Te acordás que lo esperaron medio con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Porque, bueno, es probable que pase eso nuevamente, ¿no es cierto? Aparte que en lo regional ya no va a tener a Néstor Kirchner, ya no va a tener a Chávez, eso sería otro Lula de todos modos. Yo no creo que se tire contra Uruguay y vamos a ver si realmente peligran estos acuerdos que Uruguay quiere firmar, no solo con China, sino recordemos que con Turquía y los que vengan, porque es una prioridad de este gobierno, ¿no? Sin duda. Para terminar y brevemente, ¿va a haber debates? Sí, va a haber un debate, no se sabe todavía. Si los anteriores fueron... ¿Te acordás que se mataron en el último? La noche antes que hablamos acá se habían dado hasta con un caño. Y ahora lo que se espera es lo mismo, ¿no? Porque aparte es cierto que los dos van hacia el centro en lo político y en lo ideológico. Vemos que como hay una derechización de Lula, hay una izquierdización de Bolsonaro. Claro, está bien. Pero también es cierto de que en lo personal son dos figuras muy polarizantes y ya hemos visto que son capaces de enfrentarse verbalmente de una manera bastante brutal, ¿no? Habrá más noticias para este boletín. Gracias, Ricardo. ¿Cómo no? Gracias. Definitivamente. Gracias a ustedes. Momento de...